a iniciar. Bueno, y vamos a tomar, este era el primero que subieron allí, la primera actividad de este grupo, creo que este es el grupo 2, subió, así que lo vamos a revisar y después veremos los otros si hay tiempo y eventualmente, si tienen alguna pregunta, háganla en el momento, porque esto de equilibrio es fundamental para tanto para el próximo curso que ustedes llevan como para el tema que vamos a ver en las últimas clases ya prácticamente. Ok, bien, yo tenía esto por aquí, vamos a ver igual que en la mayoría de las actividades de este año, yo he programado que todos hagan los mismos problemas de tal manera que eso tiene una estrategia de que si alguno no lo ha resuelto y otro grupo lo ha resuelto, puedan tener una interacción entre pares, como se dice, o sea, entre ustedes mismos, o sea, viendo lo que hicieron bien. Y de esa manera entonces hay un aprendizaje, un autoaprendizaje, sin necesidad de que yo tenga que, digamos, decírselo aquí. Igual aquí entonces entramos a los detalles. Bien, los problemas iniciales son un problema de práctica de escritura de constantes de equilibrio. El problema creo que 7, 8, así que vamos a ver 7, 8, 16, no los veo por aquí. A ver, sí, este es el problema número 16, pero los primeros no sé, no los veo por aquí en este documento. Ok, bueno, parece que no están. Y obviamente, bueno, vamos a ver que yo tengo otra persona, a ver si tiene esos problemas, otro grupo, perdón. El grupo 7 también, vamos a ver si son los primeros para tener otra referencia. Aquí otro documento abierto, ¿sí? A ver, este también, a ver si tiene los primeros, este sí tiene los primeros problemas, 14.8 y 14.7. Ok, bien. Entonces, como les decía, vamos a ver el problema 14.7. Aquí al lado ustedes ven que está el texto. Vamos a ver el problema 14.7. Hay que escribir las constantes de equilibrio para algunas ecuaciones, ¿sí? Así que aquí lo tienen. A ver, 14.7 debe estar aquí en el anterior. Espero que no empiece a dar. Ok. Vamos a ponerla un poquitito más grande. A ver, no me sale aquí el más menos, pero usemos el comando. Ok, bien. A ver, ahí lo tienen. Entonces, se tiene esta ecuación y hay que escribir la constante. Dice aquí, escriba las constantes de equilibrio Kp para la siguiente. Bien. Estos son equilibrios. Yo voy a aprovechar de una vez para anotar algunos aspectos que comentábamos en la clase donde presentábamos el PowerPoint de este tema. Y este es un equilibrio heterogéneo. Entonces, en un equilibrio heterogéneo como este, la constante ya tiene las sustancias que no se escriben dentro de la K. Y aquí entonces la constante de presión sería la presión del dióxido de carbono que está en fase gaseosa por la presión del agua. ¿Okay? Del vapor de agua, porque el agua está aquí en fase gaseosa. Así que esto está bien. El sulfato de calcio, este es otro equilibrio heterogéneo. Esto sería entonces la presión del dióxido de azufre al cuadrado por la presión de dioxígeno. Ok, bien, eso está bien. Así que pongámosle por aquí alguna indicación de que ya está revisado. Y vamos a hacerlo sobre la misma imagen. Ok. Ya eso, no sé por qué sale el movimiento. Ahora sí. El problema que sigue, creo que es un problema del mismo tipo. El 14.7, perdón, el 14.8. Entonces escriba las expresiones Kc y Kp. Entonces, como este era un equilibrio heterogéneo y se formaban gases en el problema 14.7, en el problema 14.8, entonces es un problema donde van a relacionar las Kc con las Kp, ¿sí?
Vamos a ampliar esto un poco para que lo vean. ¿Sí? Bueno, igual se puede trabajar para que haya un mejor contraste, pero lo vamos a dejar así. No sé cómo lo están viendo ustedes. Creo que se aprecia más o menos allí. De todas maneras, aquí al lado están las ecuaciones. Está la ecuación, el texto. Bien, esta, entonces, si escribimos la Kc, que escribió primero, si Kc es la concentración de monóxido de carbono por la concentración de dioxígeno entre la concentración de dióxido de carbono al cuadrado. Eso está bien. Las presiones igual están, la presión de monóxido, pero la presión de monóxido tiene que ir al cuadrado. ¿Ok? Se le quedó aquí ese detalle. ¿Sí? Perdón. Sí, la presión de monóxido tiene que ir al cuadrado, ¿no? Así que aquí se quedó. Bien, estas son las cositas que a veces uno se les pasan, yo se los digo porque a todos nos pasa, de que eso es lo que queda escrito. Entonces, si es algo que es una prueba de cualquier tipo, en cualquier lugar, entonces lo que se corrige o lo que se ve o lo que se evalúa es lo que está escrito, no lo que ustedes a lo mejor lo saben. Yo supongo que lo saben por la forma en que esto está escrito, pero se evalúa lo que está impreso, lo que está escrito, ¿no? Así que esos son los pequeños detallitos que cuando uno escribe tiene que tener un poquito de cuidado, ¿no? A ver, esto sería la presión del ozono o trioxígeno al cuadrado entre la presión de dioxígeno al cubo. Eso está bien y las Kp van con los mismos coeficientes. Esto aquí, bueno, voy a ir muy rápido porque les decía que la escritura de constantes de equilibrio en base a una ecuación que se dé, ustedes lo saben. Así que vamos a ponerlo ahí que ya está revisado. Bueno, aquí vamos a ponerle OK, ya que tuvimos igual por allí, no sé si algún coeficientito aquí en el último, simplemente es la presión de oxígeno, vamos a ver si esa es la concentración y la presión. Entonces es importante en los equilibrios heterogéneos porque quizás ya nosotros no vamos a tener tiempo en este curso de dar producto de solubilidad, ¿no? Que son los casos de equilibrio donde una sustancia, digamos, en estado sólido o una sustancia que no está disuelta pasa a un sistema donde está disuelto, que son equilibrios ácido-base generalmente, o equilibrios en disolución acuosa. Pero que verán ustedes y que ya no creo que no vamos a tener tiempo. Yo creo que vamos a enfocarnos más en el capítulo 15 de ácidos y bases y el otro es el capítulo 16, que es donde se ve esto, de estos equilibrios heterogéneos, por ejemplo, de equilibrios de solubilidad. Pero ya que saben escribir la constante de equilibrio para un sistema digamos, heterogéneo, como estos casos, la mayor, bueno, a excepción de los, de los 4 primeros, sí, los 2 últimos, perdón, el último es un equilibrio heterogéneo en este problema 14.8. ¿Okay? El problema 14, el problema 14.8e, este que estoy señalando aquí, es en lo que vamos a estar hablando dentro en la próxima clase, en la próxima semana, ¿sí? Que es un ácido que se disocia, o sea, equilibrio ácido-base. Y que creo que es mejor, si hay que dar algo antes de que se acabe el semestre, por razones de tiempo, vamos a enfocarnos en el capítulo 15, aunque yo creo que vamos a tener tiempo, dado el bagaje que tienen ustedes o la base que tienen, que creo que a lo mejor podamos ver alguno. El problema 14.16, veámoslo aquí. Se da un equilibrio, consideren, se da un equilibrio y entonces se dan las concentraciones de toda la sustancia, ¿sí? Contenidos en un matraz de un volumen, calcule la constante de equilibrio Kc. Kc es constante de equilibrio y que hay que expresarla en concentración en mol por litro, o sea, concentración molar. La concentración molar es la expresión que correspondería al sistema internacional, porque se expresa la cantidad de sustancia en mol y el volumen en litros, que es el litro es un submúltiplo del metro cúbico, que es la unidad de SI, así que entonces por eso la molaridad es la que utilizamos aquí como la unidad de referencia. Entonces,
como no está en molaridad, sino que simplemente están los moles en un, hay que buscar la concentración, y la concentración es lo que hacen aquí. De este lado lo están haciendo sus compañeros, ¿sí? Voy a usar este marcador. Vamos a ponerle un color más potente. El negro no. Vamos a coger este color. A ver si se ve. Sí. Bueno, cogimos el otro mejor, que es más tradicional. A ver. Bueno, entonces, en este equilibrio aquí, de este lado, no sé si alcanzan a verlo, más seguro que sí. Voy a agrandarlo un poquitito más esto para que tengamos quizás un poco más de visión. Ahí está. Ok, entonces, aquí, como decía, se dividen los moles entre el volumen, 12 litros, y eso va a las concentraciones molares. Y entonces esto sí es lo que ponemos aquí en la ecuación, donde sería el sulfuro de hidrógeno al cuadrado, dividido entre la concentración de dihidrógeno y diazufre. Sí, dihidrógeno al cuadrado por la diazufre. Esta expresión está bien. Estas son concentraciones en equilibrio, así que esa respuesta está muy bien aquí en este trabajo que estamos revisando, en este documento del grupo de sus compañeros. Eso está bien. El 14-17 debe ser un problema por el mismo estilo. Este era el 16. No, el 17, entonces, ¿cuál es la constante de presión para esta reacción? Si la constante de concentración tiene este valor a la misma temperatura. Entonces, eso es para relacionar la constante de equilibrio de concentración con la constante de equilibrio de presión. Cuando se tiene, digamos, un sistema como este donde participan gases, por lo general uno utiliza más Kp que Kc, pero bueno, por razones les decía, de que es más fácil y más práctico medir presión que medir concentración, y eso ustedes en la medida que avancen en química se van a dar cuenta de ello. Ok, bien, vamos a ver. Entonces aquí tienen la constante. ¿Cuál es el valor? Bueno, aquí tienen la constante de concentración. Aquí tienen la expresión de la constante de presión. A ver. Sí. Entonces, esta es la relación matemática que tienen por allí. Igual está aquí arriba en el texto. Sí. Vamos a admitir aquí a unos que están en la gatera. Bien. Así que hay que ver simplemente, cuando uno va a relacionar la constante de concentración con la constante de presión, la variación en el número de moles gaseosas, que son los que afectan la Kp, que es lo que hace, está relacionado con la Kp, ¿no? Las moles gaseosas aquí. Entonces, hay 2 moles de gas en los productos y 3 moles de gas en los reactivos. Así que hay una variación de -1. Así que RT, aquí lo único que hay que tener cuidado es que dependiendo del el valor en que den las presiones, entonces cuando uno está haciendo la Kp, tendría que usar 0.08, que es el número que ustedes conocen, porque ese es el en el cual la R está en atmósferas, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Eso simplemente es una cuestión de unidades que uno tiene siempre que tener cuidado, dependiendo de las unidades que usen, qué valor de R tiene que usar, ¿no? Eso ya no lo pierdan de vista. Entonces esto aquí parece estar bien. La temperatura se da, esto es a la -1, así que está aquí. Aquí están las variaciones de los números moles. Está muy bien aplicado aquí el concepto para la resolución del problema. Aquí, ok. Entonces, vamos a admitir esto. Okay. Esto está bien aquí. Entonces, el siguiente problema, veamos el 19. El 19 está aquí. Se da este equilibrio y se dan las presiones parciales de equilibrio, o sea que eso le va a permitir calcular la Kc, en este caso la Kp, porque la están dando, las unidades son atmósfera. ¿Cuál es el valor de Kp? Bueno, eso es muy sencillo, es expresar esto como presión de monóxido al cuadrado entre la presión
de dinitrógeno por la presión de dioxígeno. A ver si escribieron eso. Eso está aquí, eso está bien. Y como las presiones son en equilibrio, obviamente está 0,50 al cuadrado por 0,15 por 0,33, correcto. Bien. Así que eso tienen ahí la constante P. No pregunta más nada. El 14 es del 19, dice. ¿Cuál es el calor de? Ok. Eso está bien también. Así que si, como ustedes ven, ahí lo van a tener en ese archivo. El siguiente problema creo que es este, ¿no? El 22. ¿Me salté bien? No. El 20. Sí, es el 20. Bien, el 20 está aquí mismo debajo. Entonces, en el 20 tiene un matraz de reacción, contiene, esto es el caso de los gases de la síntesis del amoníaco. A ver, y las concentraciones en equilibrio son tal. ¿Cuál es la constante de equilibrio de concentración para la síntesis del amoníaco si la reacción se representa en la forma A o en la forma B? Eso es la relación de las constantes. Ok, bien. Aquí, aquí hay una confusión que la he visto así rápidamente en el primer vistazo visto. Ok, bien. Estas concentraciones permiten calcular la Kc. Y la Kc se calcula concentración de amoníaco al cuadrado, ok, entre concentración de dinitrógeno por la concentración aquí. Estoy en la A, ¿no? Sí, esto es separado. Estos no son equilibrios simultáneos, ¿no? O sea, este equilibrio, ok, primero, esta es una pregunta como si fuese la pregunta A y la pregunta B. O sea que en la pregunta A consideramos este renglón, la pregunta B. Entonces, aquí están pensando que eran equilibrios simultáneos, ¿no? No. Este es un equilibrio y después te hacen la pregunta en base a escribir el equilibrio de esta manera. Que es lo que estoy viendo, que hubo una confusión aquí donde dicen que Kc es igual Kc1 por Kc2'. No sé, vamos a ver si al final lo que tienen está bien. Entonces, con estas concentraciones yo calculo la K para la A, que sería amoníaco al cuadrado, que es lo que tienen aquí. A ver, sería entonces 0,25 al cuadrado entre 0,11 por 1,91. Vamos a ver si eso está bien, al cubo. Ok, eso está bien. Eso les dio 0,081. Ok, 0,081. Entonces, cuando uno expresa la constante de equilibrio de tal como lo han resuelto aquí sus compañeros, ok, en este caso, como lo han resuelto aquí, esto está bien. ¿Qué pasa? Ahora la segunda pregunta dice aquí, calcule aquí hay un punto quizás, calcule la Kc para la síntesis del amoníaco si la reacción se representa primero como esta forma y segundo como esta forma. Ok, ¿qué tenían que hacer? Hay dos formas, o la hago independiente o con este valor que tienen aquí, lo hago directamente y le saco la raíz cuadrada, y ahorita van a ver por qué yo digo la raíz cuadrada, o escribo esas mismas concentraciones que están allí y lo vamos a hacer de las dos formas. Escribo esas concentraciones y entonces sería la concentración de amoníaco sobre la concentración de dinitrógeno a la 1/2 por la concentración de dihidrógeno a la 3/2. O sea que aquí no es que estaban pensando que estas fueran dos equilibrios simultáneos, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho aquí? ¿Okay? Y si ustedes se fijan, entonces, ¿qué hicieron aquí su compañero? 0,81 por 0,28, que es Kc'. ¿Y de dónde sacaron 0,28? No sé de dónde sale este número. Apareció por arte de magia aquí. ¿De dónde sale el 0,28? No sé. Aquí tienen 0 a menos. El 0,28 es esto que está aquí. Ok, 0,28. Es elevado. Pero ¿por qué multiplica esto? No sé, porque lo que le están pidiendo es que calcule la Kc primero si se expresa la K, el equilibrio en esta forma, o si se expresa el equilibrio en esta forma. No están hablando de equilibrios simultáneos, que es donde se usa esta ecuación que han puesto aquí. ¿Okay?
vamos a ver entonces, si yo escribo esta ecuación, ya lo calcularon aquí, 0,81. Y si lo expresan así, yo espero que esto esté es 0,28. Y eso lo vamos a hacer de una vez. Yo voy a poner la calculadora de una vez aquí para que hagamos lo siguiente. Si usted compara, vamos a poner la calculadora aquí arriba del problema, ¿dónde está? Es el 20, sí. Aquí arriba del problema. Okay. Bien, están viendo la calculadora, jóvenes, ¿no? Vamos a ver. Sí, profesor. La que han llamado KC', KC2' aquí, debe calcularse porque la relación que hay entre las constantes cuando uno, en este caso, 0,81, ya lo escribí bien ahí, sí. Bien, eso debe dar 0,28. Da 0,28, que es lo que les dio aquí. Sí. No sé qué hicieron, si le sacaron la raíz cuadrada, pero da 0,28. Ese número está bien. ¿Y cómo sé que es la raíz cuadrada? Bueno, porque si usted escribe, fíjense, si usted escribe aquí como hicieron sus compañeros, que pusieron KC, ¿no? ¿Qué pasa que no lo coge? Ahora sí lo cogió. Ok. KC' es amoníaco al cuadrado entre dihidrógeno al cubo por nitrógeno. Y si comparan ahora con esta, KC2' que llaman ustedes, es amoníaco, no está al cuadrado, y dihidrógeno está a la 3 medio, en vez de 3 medio, y dinitrógeno en vez de 1 a la 1 medio. Esta expresión que está aquí, KC2' que han puesto sus compañeros, es la raíz cuadrada de esta KC', no esto que está aquí. ¿Ok? Aquí no sé por qué pusieron así, de tal manera que entonces aquí había que dar esta respuesta 0,81 y 0,28. Esta respuesta no la están, esto que está aquí no lo están preguntando allí, ni tampoco se trata de que son dos equilibrios, que estos equilibrios serían dos pasos relacionados. No, esto es escribirlo de esta manera o escribirlo de esta manera. Pueden estar relacionados, pero lo que se quiere aquí es que usted relacione cómo cambia el valor de la constante de equilibrio si uno expresa la ecuación del equilibrio con coeficientes que lo balancean de una forma o con coeficientes que balancean de otra manera. ¿Okay? La relación de ellas está dada por, en este caso, la raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque yo tengo que dividir entre 2 esta que está acá para obtener esto que tengo aquí. Y es obviamente la relación cuando comparo KC', como escribieron su compañero, con KC2' aquí, esta KC2' es la raíz cuadrada. El valor numérico de esto es la raíz cuadrada. Y también en la derecha, si usted saca la raíz cuadrada de esto, es lo que tiene acá abajo. Así que esto que está aquí, no sé, porque lo pusieron, y yo lo único que les voy a indicar aquí es que, bueno, yo no sé eso porque lo pusieron allí, ¿sí? No lo están preguntando. El problema no pregunta eso, ¿no? Sí. O sea, el problema simplemente pregunta. Lo que pusieron aquí, pregunta esto y esto. Lo que te hicieron acá a la derecha. Esto no lo pregunta. Y lo que te estoy diciendo, me voy a ir para atrás aquí, ya que estamos cerquitita, creo, bien cerca, donde están las ecuaciones que se relacionan. Yo no sé si está aquí o está más acá atrás. Resumen, sí, debe estar aquí antes del resumen. Ok. Esto es, dice aquí, lo que escribieron aquí, o sea que ustedes escribieron esa ecuación que le llaman 14,9, dice la constante de equilibrio para la reacción global cuando se tiene, ¿sí? Para reacciones individuales que están relacionadas, o sea, estoy añadiéndole eso, ¿sí? La constante global, pero el problema no está preguntando en la constante global, o sea que esto está de más aquí, ¿eh? Esto no hay que usarlo, ¿ok? Yo no sé si por aquí, si está atrás, porque debe estar, cómo se relaciona. Vamos a ver si me lo da allí. Ya está otra vez con este problema que no me gusta cuando aparece esto. Bueno, quiero ver si tiene la relación. Yo no sé si por ahí atrás debe estar, ¿no? Cómo se relacionan las constantes cuando yo balanceo el equilibrio
de una manera diferente. Debe estar allí al final. Aquí, ecuaciones clave. No, nada más tiene esas tres, no las tiene. Bueno, no la escribieron, pero bueno. Ok, así que si no está, bueno, aquí no está, pero se lo estoy diciendo, debe estar en el contexto del libro por allá más atrás, en el cuerpo del capítulo, no debe estar. Así que lo pueden buscar. Así que allí, como les decía, insisto, no preguntaban esto, ¿no? O sea, esto está de más. Esto que está aquí, vamos a ponerle en indicación. Eso está de más, ¿ok? Voy a ponerlo aquí. Eso está de más, ¿ok? Bien, pero está bien, ¿no? Lo que hicieron aquí, del lado derecho, está bien. Así que vamos a ponerle que está bien, ¿no? Ok, esto está bien. Veamos el siguiente rápidamente para ver si tenemos tiempo de revisar el otro. Ok, 1422 está por allí, bien cerquitita. 1422 debe estar aquí, del lado derecho, lo más seguro. A ver, 18, 20, está del lado derecho. 22 está aquí. Bueno, aquí está. Es el equilibrio de la descomposición térmica del carbonato de calcio y piden en equilibrio la presión de la mezcla de reacción. Así que ya estas concentraciones son la presión de esto, o sea, la presión en equilibrio, esa es la presión del dióxido de carbono. Calcule Kp y Kc. Okay. Kp es la presión, es eso, es el número que está ahí, no hay que hacer más nada. ¿Ok? Y, perdón, Kp. Kp es esto porque es la presión del dióxido de carbono, que es el único que es gas ahí. Así que entonces la Kc sería la relación que está aquí, Kp igual a Kc RT a la delta N, entonces Kc es Kp entre RT a la delta N. Delta N es 1, así que ahí está, eso está bien. Eso debe estar bien, ahí no hay ningún problema, ni hay más comentarios, ya eso lo habíamos dicho en el problema anterior, en los problemas anteriores. Sigue el 1439 según lo que tienen aquí. Yo no sé si nos hemos saltado alguno. Para ver. Sí, es el que sigue, 2239. Ok, 39. Busquemos el 39 que debe estar del lado. No, debe estar en la siguiente página, yo creo. Buscamos 31 y 39 a lo mejor está de este lado. Sí. Aquí mismo está el problema 39. A ver, chicos, si hay alguna pregunta en lo que yo estoy planteando, por favor, díganlo en el momento, ¿no? A ver, este es el que tienen aquí. A ver, la constante de equilibrio Kp. Yo estoy acá a la derecha porque a veces por aquí cuando esto está, aunque esta letra se entiende muy bien, las presiones iniciales de dióxido de azufre y de oxígeno en una mezcla a temperatura 350 son 0.350 atmósfera y 0.762 atmósfera. Cuando la mezcla alcanza el equilibrio, ¿sí? La presión total es menor o mayor que la suma de las presiones iniciales. La suma de estas dos presiones es 1,12. ¿Okay? Bien, hay que hacer el problema, bueno, sí, tal como está aquí en el sistema que en la presentación llamábamos, que el libro llama IC, inicio, cambio y equilibrio. Y eso lo tienen aquí. Entonces, al inicio, a ver, ¿cómo está expresada la constante? Bueno, aquí se le quedó el 2 de aquí y el 2 de acá. Ok, bien, pero eso a lo mejor lo tiene, sí, lo tiene considerado, ya veremos. La capa y la dan, las reacciones iniciales. Ok, lo que nosotros tenemos que calcular ahí son las presiones en equilibrio. Ok, porque no están, estas son presiones al comienzo, o sea, usted parte de dióxido de azufre y de oxígeno, así que entonces parte de 0.350, correcto, y no, perdón, sí, y oxígeno es 762. ¿Dónde está el 762? Ok.
Aquí hay un error. ¿Ok? Ok, hay un error de transcripción. Dice aquí, dan la constante que es 560 por 10 a la cuarta. Las presiones iniciales de dióxido de azufre y dioxígeno en una mezcla a esta temperatura son de 0.350 y 0.762. O sea que la de el dioxígeno no es 350, es 0.762. ¿Estamos claros? Así que si usaron este número, bueno, acá lo tienen, acá tienen 0.762, acá sí lo corrigieron. Bien, en equilibrio tenemos 0.350 menos 2x, y aquí falta un 2, que es este que está acá. Bueno, parece que lo tienen considerado, pero vamos a ayudarlo. Aquí un 2, y aquí otro 2, cuando volvieron a escribir se les quedaron. Bueno, entonces en equilibrio sería, la constante de equilibrio sería 0.350 menos lo que se transforma, que es 2x, eso está bien. Por la del dioxígeno, que es 0.762 menos x, correcto. Y eso es igual a 2x. Entonces, bueno, no sé qué hicieron aquí, no sé. ¿No? Esto le falta. ¿Qué falta? Bueno, falta encontrar x, ¿no? Y yo no sé esto qué significa aquí. ¿Esto qué significa? Ok, bien. Entonces, espero que me estén siguiendo porque este problema no está terminado correctamente, ¿no? Bueno, por lo que estoy viendo aquí. Ok, bien. Fíjense, chicos. Bueno, ya hice estas dos correcciones aquí en rojo, pero entonces esto en equilibrio está bien. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Tengo que calcular las presiones en equilibrio. Estas presiones de dióxido, estas 0.350 y 0.762, es cuando se arranca la reacción. Entonces, yo tengo que hacer la metodología esta que pone el texto, esta que precisamente hicieron sus compañeros aquí, pero entonces tengo que calcular qué es la X, porque no lo sé. Aquí dice, los reactivos deben, bueno, no sé. O sea, hay que calcular la X, porque si no, no sé. Ok. Aquí lo que dice es que cuando yo obtenga las X, yo tengo que sumar, ¿sí? La presión tengo que sumar 0.350 menos 2X más 0.762 menos X más 2X. ¿Okay? Y compararlo con el 1.12. Pero eso no lo han hecho aquí porque yo no he obtenido X. No sé qué es X. Entonces, ¿cómo voy a poner eso? Voy a poner aquí. La presión total dice es 1.12 menos X. No, eso no es cierto. ¿Sí? La presión total es la suma. Cuando yo tenga las X aquí, cuando yo sepa qué es X, yo tengo que multiplicarlo por 2 para saber la presión del trióxido de azufre. Luego, restarle a 0.762 ese valor de X que obtengo cuando planteé la ecuación aquí, que no está planteada. ¿Ok? Y por otro lado, a 0.350 tengo que, cuando obtenga la X, quitarle 2 veces ese valor de X. Y entonces sí, aquí me va a dar un número, aquí me va a dar otro número y aquí me va a dar otro número. La suma de esos tres números es lo que están diciendo si es mayor o menor a 1.112. A 1.112, que es la suma de 0.350 más 0.762. Si no me equivoco, cuando usted suma esto más esto, es la presión al inicio, que no hay trióxido de azufre. ¿Okay? Pero cuando empieza la reacción, que se empieza a formar trióxido de azufre y se alcanza el equilibrio, entonces yo tengo que plantear la expresión matemática de la constante de equilibrio. No lo voy a poner aquí. Déjenme ver si lo hago más rápido con el procesador de texto. Aquí mismo abajo. Vamos a ver si tengo espacio aquí. Lo voy a poner aquí, en este renglón. Ok. Entonces yo tengo que poner que la KP, porque esto lo que dieron aquí fueron la KP, y la KP es 5.660 por 10 a la 4. Entonces, ese número, la constante 5,60, ¿sí? Por 10 a la 4, lo voy a transformar de una vez. Lo voy a transformar para que no haya ningún problema. 5.60 por 10 a la 4 es 5, 6, 0, 1, 2. A ver, ya está, ¿no? Por 10.
5.60 por 10 a la cuarta. Tengo que ponerle al 6020, sí, ya está. Es igual, estaba verificando sin necesidad de usar la calculadora. Esto es lo mismo, 56.000. 56.000 es lo mismo que 5.6 por 10 a la cuarta. ¿Es igual a qué? A lo que pusieron aquí, a lo que pusieron su compañero, ¿no? La concentración de trióxido de azufre, ¿sí? ¿Cuál es la concentración de trióxido de azufre? 2x, 2x al cuadrado. Y esto no lo voy a hacer, ustedes lo van a hacer. Eso va al cuadrado, ¿ok? Y eso hay que dividirlo entre, ¿sí? Ahí les va a quedar expresado. Sí. La concentración de trióxido de azufre, ¿cuál es? Aquí me están diciendo que es 2x. Entonces 2x al cuadrado, porque en la expresión de constante de presión, la presión de este al cuadrado entre la presión de dioxígeno entre la presión de dióxido de azufre al cuadrado. Entonces eso va entre, aquí lo tienen, punto, abro paréntesis, 0,350 menos 2x. Ok, yo creo que a lo que le estaban oyendo, que multiplica a 0,762 menos x. Ok, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, allí lo que ustedes tienen es que resolver esa ecuación cuadrática. ¿Ok? Tienen que resolverla de manera, en este caso, despejar la x allí. O sea que lo voy a poner ahí al lado. Hay que resolver la cuadrática. Y eso es algo que ustedes manejan. Que ya vi por ahí. Ok. O sea que tienen que trabajar esta ecuación que está aquí. Esta es una ecuación de segundo orden en una sola variable. Eso tiene solución. Y la resolución es a través de la cuadrática. Así que lo dejo stand-by allí. Ok. Cuando ustedes resuelven la x, aquí x le va a dar un valor, ¿verdad? Un número. Ese número, entonces ustedes se lo restan a 0.762. Eso va a dar la presión de oxígeno en equilibrio. Luego, a 0.350 le restan 2 veces ese valor de x que obtienen con la cuadrática. Eso le va a dar la presión de el dióxido de azufre en equilibrio. Y luego, 2 veces ese valor es la presión del azufre. Entonces, suman esos 3 valores y lo comparan con 1.12. Eso es lo que están preguntando allí. Fíjense, la presión total es menor o mayor que la suma de las presiones iniciales. Eso es lo que están preguntando. Entonces, yo tengo que obtener las presiones en equilibrio, que eso lo calculo en base a lo que he puesto aquí, a esta ecuación que está aquí. Vamos a resaltarlo. Ok, lo voy a poner así. A esto que tengo aquí, a esta ecuación que tengo aquí, vamos a quitarle mejor esto aquí. ¿Sí? Yo tengo esa cuadrática y la tengo que resolver. ¿Sí? La R. Entonces, aquí tienen esta X le va a permitir obtener las presiones en equilibrio. Y las 3 presiones en equilibrio de las 3 sustancias que están en la ecuación se suman y se comparan para ver qué es lo que están preguntando. Bueno, a ver si aumentó o disminuyó cuando se alcanza el equilibrio, la presión total, la presión total, que es la suma de las presiones parciales. ¿Okay? Leyes de los gases, eso está en el capítulo 5. ¿Okay? Bien, entonces, voy a poner aquí de una vez. Hay que resolver la cuadrática. Sí, por un lado. Sumar las presiones en equilibrio. Y las presiones en equilibrio ya dije cómo se hacen. Hay que quitarle aquí, a esto que está entre paréntesis. Ya usted, una vez que usted tiene el valor de X, entonces ya sabe que puede obtener los números correspondientes aquí, aquí y aquí. Sumar las presiones en equilibrio y comparar el valor con 1,112. ¿Ok? Para ver qué es lo que están preguntando. Esto que he puesto en rojo aquí es la respuesta a la pregunta que hacen aquí, en el problema 1429. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Los del grupo, creo que este era el grupo 2, ¿eh? ¿Qué grupo era? Grupo 7, perdón. A ver, ¿alguno del grupo 7
No sé, ok. Voy nada más en un momentito, ya que María va a preguntar algo. ¿Sí? Ok, entonces, al final, vamos a ver si es que no lo pudieron hacer y me hicieron las preguntas. Bueno, no veo ninguna pregunta ya al final, así que el problema hay que hacerle las correcciones que estoy marcando aquí. Okay, voy a seguir. He seguido con este y dejé el otro, pero bueno, más vale que ya seguimos con este, que ya estamos más adelantados, más de la mitad. Ok, bien. El siguiente problema es el 40. O sea, lo nuevo, quizás el análisis ya tal como está en el texto no es mayor problema. A veces la dificultad a llegar a una respuesta numérica, digamos, de acuerdo correcta, es que, pues, dependiendo de la ecuación de primero o segundo grado que salga allí, en la expresión de la constante de equilibrio, a veces no se resuelva bien. Ese es el grado de dificultad. Dicho de una manera así muy coloquial, muy fácil, ¿no? Que los problemas al final se reducen a la relación que hay con la matemática de resolver esa cuadrática. El 40 está aquí mismo al lado derecho. ¿Sí? Para la síntesis del amoníaco escrita de esta manera, se da la constante de equilibrio, aquí está, y es constante de concentración. ¿Sí? Y entonces dice que comenzando con dihidrógeno 0,76 molar, dinitrógeno 0,60 y amoníaco 0,48. ¿Para cuáles gases habrá aumentado la concentración? Y en cuáles habrá disminuido en la mezcla cuando se llegue al equilibrio. O sea que uno parte, fíjense, esta es una situación donde las tres sustancias se mezclan al inicio. Y obviamente ahí se va a llegar a un equilibrio. O sea que van a ocurrir los dos procesos simultáneamente, hacia la derecha y hacia la izquierda. Habría que ver entonces, comparar QC con KC. Vamos a ver qué hicieron sus compañeros aquí. El cociente QC al inicio, a ver, están concentraciones, aquí lo calcularon. QC le da 0,87. QC es escribir una relación de concentraciones idéntica a la constante de equilibrio, eso está aquí. Y luego el valor numérico de eso se compara con la constante de equilibrio, que ya la dieron, 1,2. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de concentraciones es menor que la constante de equilibrio de concentración. Ok. Cuando eso sucede, ¿sí? Para que esto aumente, yo tengo que aumentar la concentración de amoníaco, o sea que debe ocurrir preferentemente o debe desplazarse preferentemente la reacción en el sentido de la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué pusieron aquí? Vamos a ver, la pregunta que hace es, ¿para cuáles habrá aumentado la concentración y en cuáles habrá disminuido? ¿Okay? Entonces, si QC es menor que KC y ocurre preferentemente la reacción donde aumente el amoníaco, ¿sí? Debemos esperar, teóricamente, ¿sí? Si el equilibrio se desplaza para acá, que aumente la concentración de amoníaco y que disminuyan las concentraciones de dinitrógeno y dihidrógeno. ¿Ok? ¿Qué pusieron aquí? NH3 disminuido, malo, incorrecto. H2 aumentado, incorrecto. ¿Sí? Ok, bien. Obviamente, ¿alguna pregunta ese grupo? Estamos... Okay. ¿Alguna pregunta a los chicos aquí? Porque veo que este análisis que han escrito aquí, voy a tomar esto, esto que han escrito aquí, ¿sí? Es la interpretación, por ejemplo, de lo que el texto describe cuando compara cociente de concentraciones que con constante de equilibrio de concentración, ¿no? La otra cosa que uno pudiera hacer aquí es calcular la KC, la constante KC, calcular QC, o como quien dice, cuando se alcanza el equilibrio, calcular, por ejemplo, esto disminuye en X, esto disminuye en 3X, esto aumenta en 2X. ¿Ok? Entonces,
si inicialmente para alcanzar el equilibrio, o sea, y esto se descompone acá en 2x también, hay que ver eso entonces. Pero como el QC es menor que el KC, entonces para volver a alcanzar el equilibrio, para alcanzar el equilibrio, esto se tiene que desplazar acá para que QC equipare a KC. Entonces debe ocurrir preferentemente en este sentido, aumente esto, ¿sí? Entonces si aumenta en amoníaco, debe disminuir en dihidrógeno. ¿Por qué? Porque está ocurriendo preferentemente la reacción en el sentido de arriba. Ese es el análisis teórico, ¿ok? Sin hacer ningún cálculo numérico, ¿ok? ¿Para cuáles gases habrá aumentado la concentración y a cuáles habrá una vez que la mezcla alcance el equilibrio? Así que esto que está aquí, la otra cosa que yo iba a decir y no dije es que, bueno, que uno escriba la KC y ponga una ecuación que es mucho más compleja. Pero bueno, si preferentemente ocurre la reacción en este sentido, uno podría poner entonces en ese mismo sentido, poner, ¿dónde está la concentración de amoníaco? Es 0,48. 0,48 más 2x sería la concentración en equilibrio de esto, y de este sería la concentración inicial, que sería la de dihidrógeno 0,76 menos 3x y la de dinitrógeno 0,60 menos x. Y calcular la KC o lo que diríamos el QC prima, que sería el QC cuando se alcance el equilibrio, para que QC iguale a KC. ¿Okay? Que es el diagrama que tienen allá en el texto y que se los mostramos en la presentación. Estuvimos discutiendo eso. Así que esto, de todas maneras, lo que yo acabo de decir en palabras lo pueden verificar. ¿Sí? Entonces, aumento y esto es al revés, contrario. O sea, este aumenta y esto debe disminuir. Del análisis que está aquí. Esto que hicieron aquí está bien, obtener el QC, pero luego cuando uno lo compara, entonces el KC, como QC es menor que KC, y para alcanzar el equilibrio, estas dos cosas se deben igualar, entonces yo debo, para hacer un QC en el equilibrio, yo debo desplazarme acá para que el QC aumente. O sea, debo aumentar el valor del numerador para que la relación fraccionaria aumente. ¿No es así? Porque si yo aumento el denominador, entonces ese QC va a ser menor que 0,87. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta en lo que acabo de decir? No voy a hacer otros más comentarios. Quiero que me digan si se ha entendido lo que acabamos de explicar aquí para esta parte que está aquí. ¿Sí? Vamos a ponerle un signo de interrogación para que lo revisen a esto que está aquí. A todas estas tres cosas. Digo, perdón. Esto que está aquí está bien. A estas tres cositas que están debajo de eso. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Lo tienen que revisar y ya veremos si en el otro la interpretación que hicieron es correcta. ¿De acuerdo? Lo otro que decía es que utilicen ese valor de la constante de equilibrio que se da aquí, ¿sí? Y le quiten las 3x y la x y expresen una expresión similar a esta y despejen la x. Y después se van a dar cuenta. Entonces, si sumándole a las 2x al valor del amoníaco, restándole los valores, tal como parecido a lo que hicimos en el problema anterior. Pero el análisis teórico sin hacer ningún cálculo numérico me lleva a decirles que esto no está bien. Así que revisar esto. Voy a seguir porque si no nos vamos a quedar ahorita aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿O no se entiende lo que yo estoy diciendo? ¿Okay? A ver por allí alguien que interactúe y me diga si se entiende o no se entiende. Mavis, María, ¿quién más anda por ahí? Castillo, Iván. ¿Está claro lo que estamos diciendo? ¿Alguno que haga algún reply por allí? Sí, se entiende, profe. Ok, bien. Entonces, esto que está aquí, revisarlo porque aparentemente está al revés. ¿Okay? Bien, el problema siguiente, ya vemos 1446. Si se dan cuenta, bueno, esto tiene
Debe estar por aquí abajo. Bueno, yo creo que estaba a la derecha, como lo iba a ver. Está a la derecha, ¿no? Así es que estamos a la derecha, sí. Estás en la siguiente página, pero del lado izquierdo, 1446. Bien, 1446, ahí está. Bien, la constante se tiene en ese equilibrio. Vamos a ver si está también. Las concentraciones en equilibrio de las especies dan las concentraciones en equilibrio y calcule la Kc. Ok, bien, eso, con eso que dieron allí, uno calcula la Kc. Debe ser esto debe estar bien, 0,52. Ok, entonces dice, calcule la pregunta A, ya está, ya la pregunta A la respondieron aquí y está bien, este valor está bien. Aparentemente está bien para ver si el equilibrio es 1, 1, 1, 1, no hay nada que le va a ninguno. Ok, bien. Luego dice la pregunta B, si se añadiera dióxido de carbono para aumentar su concentración a 0,50 mol por litro, ¿cuáles serían las concentraciones de todos los gases una vez que se restablece el equilibrio? Ok. Bien, veamos qué análisis hicieron aquí. Ok. ¿Dónde está la ecuación balanceada? Aquí la tienen, ¿no? Si se aumenta esto a 0,50, o sea que esto era 0,86, ahora se aumenta a 0,5, ¿sí? Perdón, es la de, ¿cuáles son las? Si se añadiera dióxido está acá del lado izquierdo. Okay, sí, del lado izquierdo. Si se añade dióxido y se aumenta para aumentarla de 0,050 a 0,50, o sea, se inyecta 10 veces la concentración en equilibrio de esto. Si yo entonces tengo mi sistema en equilibrio, que es 0,52, y la presión y la concentración de monóxido de dióxido de carbono, dióxido de carbono es 0,86, ¿no? 0,86. Entonces ahora lo subo a 0,50, lo estoy subiendo casi 10 veces. ¿No? En este sí era 10 veces, pero aquí no, 0,86. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Si yo aumento la concentración de dióxido de carbono, que es 0,86, a media mol, 0,50, medio mol por litro, quiere decir que estoy aumentando la concentración de esto. Si yo aumento la concentración de esto, la reacción que va a ocurrir preferiblemente para restablecer el equilibrio, ¿cuál va a ser? La que lo consume. O sea, la reacción en este sentido. ¿Ok? Pero ahí están preguntando que calcule después que se restablece el equilibrio las concentraciones. Entonces, para eso yo uso el mismo valor de Kc, 0,52, y tengo que usarlo. Ok, bien. Y entonces ahora hago el análisis cuando yo añado el CO2 a 0,50, ¿sí? Y aquí hay un error, ¿sí? Antes, o sea, si yo parto de la adición de 0,50, ¿sí? Bueno, sí, ya están diciendo, se aumentó a 0,50, o sea que ese es el total. 0,50, punto 0,45, que era lo que había de hidrógeno, correcto, menos X, ok, bien, menos X, 0,50 se va a transformar en X, ok, bien, eso está bien. Y entonces acá sería 0,050 más X y 0,040 más X. Eso da una ecuación de primer grado con una variable y eso es de muy fácil resolver. No, perdón, porque hay que multiplicar esto por esto y se eleva al cuadrado. Ok, bien. 0,52, veamos qué hicieron ahí sus compañeros. Voy a quitar esto y me voy a subir esto para verlo bien. Ok, aquí está el análisis de sus compañeros. Igual si lo adelanto un poquito para los que allá tienen problemas. Ok, aquí está, 0,52 a 0,50 más X por 0,40 más X, ¿sí? Entre 0,50 menos X, 0,45 más. Esto está bien, tienen que resolver esto. Aquí dice que lo resolvieron. Vamos a confiar en que la cuadrática está bien resuelta. Así que vamos a ver estos valores que obtuvieron aquí. ¿Ok? 0,40, 0,50. La respuesta de X es 0,025, así que aquí esto da 0,48, ¿sí? Esto da 0,020. El monóxido da 0,75. Entonces, ¿por qué? Porque la pregunta es, a ver, ¿cuáles serán la concentración cuando se restablece el equilibrio? Ok, bien.
a 0.48 disminuyó, como lo decíamos, le va a consumir, ok, y luego 0.20 disminuyó y debe aumentar monóxido y agua. 0.75 de agua, bueno, perdón, ¿está? Sí, monóxido. 0.75 ¿y cuánto había? 0.050, sí aumentó. Y el agua de 0.040 a 0.065 también aumentó. Ok, está bien. Okay, ¿cuáles serían las concentraciones de todos los gases una vez que se establece el equilibrio? Ok, bien. Cuando se restablece el equilibrio, que son estas concentraciones ahora, si usted pone esto en la expresión de constante, le debe dar 0.52, porque obviamente de ahí lo obtuvimos, ¿no? Para confirmar, que es la cosa que a veces el texto hace de confirmar su respuesta. Creo que a veces lo hace. Bueno, esto está muy bien. Esto está bien. El análisis parece correcto. Voy a ponerle por aquí que eso está bien. Ese ganchito leve. El 48, este era el 46, problema 48 que sigue allí. Sí. Está ahí mismo, sí. Está aquí mismo. Vamos a ponerlo más al centro, ¿sí? Se da una constante de equilibrio de concentración para esa reacción. Aquí dan el valor. Inicialmente se inyectan 0.80 y 0.80 de los dos reactivos iniciales, que son estos, escritos en este sentido. Determine la concentración de cada especie en el equilibrio. Bueno, esto es, digamos, si ya resolvieron el problema anterior, deben haberlo resuelto muy bien. A ver, si inyectan 0.8 entre 5 litros para hacer concentración molar. Eso lo hicieron aquí, concentración molar está aquí. Eso está aquí en el equilibrio. La constante es 4.2. 4.2 va a ser igual a x por x cuadrado entre 0.16 menos x sobre 0.16 al cuadrado. Okay. Entonces, a ver cómo resolvieron eso. Nada más para verificar la matemática que hicieron allí. Le saco la raíz cuadrada a todo. Ok, bien. La raíz cuadrada de 4.2 va a ser igual a x sobre 0.16 menos x. Eso está bien. ¿Y qué hicieron aquí? No sé. Esto parece... Bueno, no sé qué es, se ve aquí. Yo creo que eso, no sé si estará bien o estará mal. A ver, a 0.16, X les dio 0.11, 0.05, la de los dos, porque partieron de igual concentración, y las X 0.11, 0.11. Ok, y eso parece que también está bien. Yo voy a confiar que lo que hicieron de aquí, que no lo estamos confirmando, que lo que hicieron de hasta aquí está bien confirmado, sí, pero que esto que está aquí está bien numéricamente, ¿no? Eso confiamos en que esté bien, ¿eh? Ustedes lo confirmarán haciéndolo y que esto esté bien, ¿ok? Así que esto está bien planteado. Que esté numéricamente el valor final bien, lo dejo que ustedes lo confirmen, ¿ok? Bien, listo. Entonces esto está listo aquí. El 56 ya son problemas un poco más de teoría, creo, pareciera. 1456 está aquí a la derecha. Esto se llama efecto de Chatelier, que es una de las cosas que en la presentación que yo les hice lo planteamos de una manera, lo insistimos ahí en hacer, inclusive terminamos con la diapositiva, que era una especie de práctica, ¿no? Entonces, veamos, considere esto. No, este no es 1456, este 1456. Esto no es lo que está aquí, ¿eh? El 1455. Perdón, es que es el 1455. ¿Qué estoy fallando? Soy yo, para ver. Porque el 1455. Aquí dice 1456. Pero esto no es el 1456. A menos que... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué efecto tiene el 1456. Ah, esto que está aquí es el 1455, no el 1456. El 1456 es este. Así que esto que está aquí, este no es el 1456. Se lo voy a resaltar aquí. Esto que está aquí
¿sí? Esto es el 1455. ¿Ok? Así que pronostique, dice aquí. A ver. Sí, hizo el 55. Esto no es el 55. Ese no es el 56. El 56 no tiene cifras. Parece que el 56 no tiene números. No tiene valores de delta H ni nada. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer el 56 muy rápidamente. Esto no es el 56. Vamos a ponérselo aquí. Este es el 1455. No 1456. ¿Ok? Listo. Ya estamos. Entonces, veamos el 1456 en el documento del otro grupo para ver si lo tiene bien hecho. ¿Okay? Este no lo dejamos en stand-by, pero bueno, ya lo pueden comparar con lo que hemos avanzado. Entonces, en el 1456 no lo tiene resuelto tampoco. 14.5, no lo tiene tampoco. Ok, no está allí. No sé si alguno de los que... ok, bien, entonces veamos de una vez, porque si hicieron estoy viendo estoy viendo el otro. Ok. Bien, aquí veamos. Dice, ¿qué efecto tiene el aumento de la presión en cada uno de los siguientes sistemas de equilibrio? Las temperaturas se mantienen constantes y en cada caso los reactivos están en un cilindro al que se le ajusta un émbolo móvil. Ok, bien, esto es para hacer los procesos de expansión o compresión dependiendo de lo que está ocurriendo en el sistema. ¿Okay? Es el caso como se planteó allá cuando se veía un poco en el capítulo 6, el asunto de la expansión, compresión del trabajo. Okay, bien. Aumento de la presión, ¿sí? Este es un sistema sólido, no pasa. Los sólidos prácticamente no tienen, no se expanden, ni se comprimen apreciablemente. Así que allí aumentar la presión no va a... me están siguiendo, ¿no? ¿Qué cambio tiene la presión? La presión tiene un efecto, digamos, significativo cuando hay un cambio de volumen, digamos, considerable, ¿no? Entonces, si usted tiene un sólido y el producto es sólido, ¿sí? Ahí lo más que puede haber es que se producen 2 moles. Aquí A produce 2 moles de B. Pero como son sólidos, no hay un cambio de volumen. El cambio de volumen que se va a operar aquí es muy pequeño y es despreciable. O sea, no se forman gases. Recuérdense que para que haya y ustedes tienen el ejemplo allá en el capítulo 6 de un esquema y en la presentación que yo les planteé, donde si se tiene un sólido y hay gases, es que donde el émbolo se mueve. Pero mientras esté el sólido en el fondo, eso está en estado sólido. Eso no va a empujar el émbolo porque está en el fondo del recipiente. No importa que usted tenga 5 gramos o 10 gramos, pensando que, digamos, que se duplicó aquí la cantidad, porque está en estado sólido, no está en fase gaseosa. Entonces, si no está en fase gaseosa, no va a empujar el émbolo. Así que no va a haber ni expansión, que sería el caso donde el pistón sube, o compresión, que el pistón baje, porque entonces se reduce la presión dentro del recipiente y entonces el émbolo baja. Ok, bien. Eso es lo que tenemos aquí. Es el sistema que está por allá en el capítulo 6. Así que si no hay un cambio de volumen apreciable porque no se forman gases en el A, entonces el aumento de la presión aquí tiene un efecto, prácticamente no tiene efecto. En el caso B, lo mismo. ¿Por qué? Porque si usted tiene, digamos, en 2 moles de A en líquido, los líquidos y los sólidos, el efecto sobre la presión se puede despreciar. Entonces no pasa, el equilibrio no se ve afectado porque no hay un cambio de volumen considerable para empujar el émbolo, ¿sí? El émbolo móvil, ¿ok? Por ahí ahorita vamos a buscar ese esquema, ¿no? Para quizás relacionar. En el ¿qué pasa en el C? En el C, el sólido se transforma y B es gaseoso. O sea, ahí, imagínense, si usted tiene un mol de esto
vamos a suponer, y eso va a ser una masa en gramos, va a estar en estado sólido. Pero si usted tiene ahora, eso se transforma en un molde, un gas, entonces usted va a tener eso 22.4 litros, y digamos si estuviéramos en condiciones normales. Entonces el volumen sí se ha expandido considerablemente. Entonces al expandirse el émbolo se va a mover. ¿Okay? Entonces la reacción que ocurre preferentemente si usted aumenta, dice aquí, ¿qué efecto tiene el aumento de la presión? Cuando usted aumenta de la presión, va a afectar este lado de la ecuación, entonces el equilibrio tiende a buscar un menor volumen, así que viene hacia la izquierda, que ocurre la reacción de retroceso, que está representada aquí por la flecha de abajo. O sea, que ocurre la reacción de la síntesis de A, no la formación de B. Se forma entonces A. O sea que el gas, al consumirse el gas, el volumen tiende otra vez a disminuir. ¿Ok? Y para disminuir es que se está formando A. No sé si está claro. ¿Ok? D. ¿Qué pasa en D? O sea que aquí el análisis es teórico, entonces hay que saber bien el concepto del principio de Le Chatelier. Si aumento la presión en el punto D, ¿sí? Yo tengo un mol de gas y un mol de gas. A y B son moles gaseosas y no tienen coeficiente. O sea que tengo el mismo volumen. Si yo tengo en ambos casos volúmenes iguales, no importa qué reacción esté ocurriendo, entonces no va a haber ni expansión ni compresión porque tengo el mismo número de moles de gases, así no hay ningún efecto. O sea que hasta la D no hay efecto. ¿Qué pasa en la C? En la última, perdón, de hasta la D no hay ningún efecto en la presión, solo en la C donde el equilibrio se desplaza hacia la reacción de retroceso en el sentido de la flecha inferior. A, B y D no hay cambios. Pero en E, ¿qué pasa? Que yo tengo un mol gaseoso y después se generan 2 mol de gas. Entonces aquí hay una expansión. Así que el sistema realiza trabajo, o sea, el sistema en equilibrio realiza trabajo y empuja el émbolo hacia afuera. Hay una expansión. Así que si hay una expansión, ¿sí? Cuando ocurre este proceso y yo estoy aumentando la presión, si yo aumento la presión, entonces la reacción es la formación del gas A, no la formación del gas B. ¿Por qué? Porque la formación del gas A contrarresta el aumento de presión. ¿Por qué? Porque voy a ocupar un menor volumen. O sea, la respuesta que da la reacción, el proceso en equilibrio, a el efecto externo, que sería aumentar la presión. ¿Sí? O sea, ¿qué pasa? Que si yo tengo esto en un recipiente con el émbolo, si yo empujo el émbolo, yo obligo a la reacción que ocurra sea en la reacción otra vez en el sentido de la flecha inferior. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? A ver, por allá, antes que pasemos al siguiente. El 1456, ¿está claro o no está claro? ¿Sí? Sí, profe, está claro. Está claro, ok. 57 sí está aquí, ok. El 57 es parecido, a ver, a uno que ya resolvieron, que estaba resuelto por ahí atrás. A ver, se tiene el equilibrio de esta reacción, es la reacción de el equilibrio entre cuando se disocian las moléculas de diodo o cuando los dos átomos se unen. O sea, que considere ese equilibrio, ¿qué efecto tendrá en la posición del equilibrio? Ok, este es lo mismo. Efecto principio de Le Chatelier, de cómo reacciona un sistema en equilibrio cuando uno aplica una perturbación externa, como llama su texto. ¿Okay? Perturbación. ¿Okay? Si yo aún aumento la presión, la reacción que va a ocurrir es la que ocupe el menor volumen. ¿Cuáles? Estas dos sustancias son gaseosas. Aquí tengo 2 moles, aquí tengo 1. Así que aquí hay menos partículas que acá. Así que entonces, si yo aumento la presión, el equilibrio va hacia la formación de diodo, o sea, la flecha superior. Que la pregunta B, si yo añado diodo y aumento su concentración, ¿sí? Si yo aumento la concentración, están hablando aquí efecto de la concentración, la adición de yodo a la mezcla de reacción, o sea, estoy aumentando la cantidad de esto. Entonces la reacción que ocurre es la donde se consume si yo aumento el equilibrio, el sistema va a tratar de consumirlo, entonces ocurre la reacción en el sentido. O sea que en A, si yo aumento la presión, ocurre la reacción
hacia la formación de yodo, o sea, la flecha de arriba. Pero si ahora yo al sistema en equilibrio yo añado un exceso de yodo, o sea, adiciono yodo, entonces lo debo consumir para que el equilibrio se restablezca nuevamente. Entonces ocurre la reacción que lo consume, que es la reacción de la, digamos, de la formación del yodo, ¿no? O sea, el consumo del yodo para dar yodo. A ver, una disminución, C, una disminución en la temperatura a volumen constante. Ok, bien. Ahí que tendríamos que saber, bueno, tendríamos que saber lo siguiente, y es que cuando yo tengo una molécula, ¿sí? Para que se parta en sus dos átomos, que es la reacción de la flecha de abajo, ¿sí? Yo debo suministrar energía. O sea que el proceso, eso lo deben saber porque allá en el capítulo 6 se habla de energías de enlace. Si yo tengo una molécula y se rompe, que es en fase gaseosa, porque esos son propiedades atómicas que se estudian en fase gaseosa, la flecha de abajo es la reacción del rompimiento del enlace yodo-yodo para dar dos átomos de yodo aislado. Esa es la interpretación de la flecha de abajo. Y la de arriba es los dos átomos gaseosos se enlazan para dar la molécula de diyodo. ¿Okay? Entonces, en la última pregunta dice, como este proceso, yo estoy diciendo que para romper una molécula yo debo suministrar la energía. O sea que la reacción en este sentido, aquí, es endotérmica. Yo debo suministrar energía para que se rompa la molécula. La reacción en el sentido de arriba es una reacción exotérmica. O sea, cuando yo tengo los dos átomos aislados y se forman el enlace, esto tiene aquí una energía inferior a esto. Entonces, si usted calcula, como lo hacen allá en el capítulo 6, delta H va a dar negativo. Si es negativo, entonces el proceso es exotérmico. O sea que el proceso hacia la derecha es exotérmico y el proceso hacia la izquierda es endotérmico. Entonces, usted no lo sabía. Aquí no lo dicen, ¿sí? Pero ahora, si hay una disminución de la temperatura, si se enfría, entonces usted favorece la reacción exotérmica, o sea, la reacción en este sentido, hacia allá. Pero para saber que el proceso exotérmico es ese, yo tengo que saber que el rompimiento de una molécula es endotérmico. ¿Ok? Y eso está ya en el capítulo 6, o sea que no hay que, esto es como la matemática, usted no puede hacer ciertas operaciones de cálculo si no sabe bien, digamos, cálculo, ¿no? Así que, o saber, y si para saber cálculo hay que saber geometría, o sea, es una escalera. Bien, entonces, la deducción de esto que está aquí para la pregunta C, porque la pregunta A y B se pueden hacer sin tener, es que hay que saber que el rompimiento de una molécula, sea la flecha de abajo, en el equilibrio, la disociación de la molécula es el proceso endotérmico. Entonces, si yo enfrío, yo no estoy favoreciendo esa reacción, yo estoy favoreciendo la reacción que genera calor, que es la de arriba. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces, ese es un problema de puro análisis, digamos, del concepto de principio del Le Chatelier. O sea, cómo reacciona el sistema en equilibrio cuando usted lo perturba. El siguiente problema allí creo que ya es ¿qué dice allí? El 58. O sea, es este que está aquí. Considera el siguiente proceso en equilibrio. Bien, estamos bien en tiempo. A ver, se tiene este equilibrio, se da esto y esto. Pronostica en qué dirección se desplaza el equilibrio cuando esto es Le Chatelier. La temperatura se eleva, ¿sí? Vamos a responderlo de una vez. Después verificamos lo que sus compañeros escribieron acá. Si yo aumento la temperatura, favorezco la reacción endotérmica, que es escrito de esta manera, es la reacción de la flecha de arriba, tal como está escrito. Así que yo favorezco la disociación. Si yo elevo la temperatura, yo favorezco la reacción de descomposición, que es esta que está aquí en el sentido de las flechas. Aquí la descomposición del pentacloruro de fósforo para dar tricloruro y cloro y dicloro, bueno, ese favorece esa reacción. Así que el equilibrio se desplaza hacia la formación de los dos productos escritos en la forma convencional, o sea, tricloruro de fósforo y dicloro. Se desplaza acá, en este sentido de la flecha superior. B, se agrega más cloro gaseoso a la mezcla de reacción. Si yo aumento la concentración de cloro, entonces favorezco el consumo, la reacción de síntesis del pentacloruro, o sea, la flecha de abajo.
el equilibrio se va a desplazar en este sentido. Se retira algo de tricloruro de fósforo. Si yo saco el tricloruro de fósforo, entonces el sistema debe recompensarlo, o sea, producir eso que yo estoy removiendo. Entonces ocurre la reacción igual en el sentido de la flecha de arriba. Y por último, la presión del gas se incrementa. ¿Okay? ¿La presión de cuál gas? No dice. La presión del gas se incrementa. Si yo incremento la presión de esto, favorezco esto. Igual. No, perdón. La presión del gas se incrementa. No entiendo. ¿Cuál gas? Si ahí hay 3 gases. 1, 2 y 3. ¿Sí? Faltó quizás en la traducción cuál gas está, la presión de qué gas está incrementando. O quizás puede haber sido la presión externa se aumenta. No dice aquí, la presión del gas se incrementa. Aquí yo tengo 3 gases, así que yo no sé, vamos a ver qué contestaron sus compañeros, pero aquí yo no sé qué me están. La presión del gas se incrementa. ¿Cuál gas? Si yo tengo 3 en equilibrio. ¿Ok? Porque fíjense que la temperatura, bueno, aquí no hay problema. Aquí en la segunda pregunta dice el gas cloro, ahí implican cuáles se está añadiendo. Se retira PCl3. A menos que se interprete que la presión del gas se incremente, que sea de este, que es el que acaban de preguntar aquí en la pregunta C, pero eso me deja una duda. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo no sé aquí en la pregunta de a qué gas se refieren, porque las preguntas es como si fuesen independientes. Pregunta A, B, C y D. Ok, la E dice, se agrega un catalizador a la mezcla. No pasa nada más que el tiempo en que se logra el equilibrio es menor, pero no pasa nada. No favorece. Los catalizadores favorecen a ambas reacciones, entonces en equilibrio las dos ocurren a la misma velocidad, así que ahí lo único que ocurre es que el tiempo en que se alcanza el equilibrio es menor. Pero la respuesta D quedo con duda en la respuesta D. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Vamos a ver qué pusieron sus compañeros. Si se aumenta la temperatura, es positivo la constante de equilibrio. Y el delta H es positivo, perdón. Y el delta H es positivo. La constante de equilibrio cambia, ¿correcto? El calor se forma. El calor se... Aumenté demasiado. El calor se... ¿Qué dicen ahí? Dice, el calor se... No sé qué dice aquí, joven. El calor se qué, se piensa. Yo no yo sé si ustedes están leyendo, yo no alcanzo a leer eso. Aquí, ¿qué dice? Aquí, ¿qué dice? Jóvenes, alguien, ¿qué dice allí? Yo no sé, los del grupo de este trabajo, los del grupo 7. ¿Qué dice aquí? El que escribió esto, no sé qué dice aquí. Ok, la constante cambia cuando cambia la temperatura, está bien. Pero aquí lo que quiero saber, yo dije que se desplaza en el sentido hacia acá, la descomposición del pentacloruro. ¿Qué dice? El calor se piensa. Yo no sé qué dice ahí. Se piensa que como un... insisto en lo que yo les digo, que cuando se escribe hay que verificar que lo que uno escribe es lo que quiso decir. El calor se que como un reactivo o el equilibrio va hacia la... Esto último que está aquí es lo que yo acabo de decir, el equilibrio va en este sentido, ¿ok? Lo demás no sé qué quiso decir. De aquí, perdón, esta palabra no la alcanzo a leer. Eso que está ahí no lo alcanzo a leer. Se lo voy a quitar para que el que lo escribió lo vuelva a retomar. La B, el sistema se desplazará hacia la izquierda, correcto, eso fue lo que dijimos, ¿no? Si se agrega más cloro, si se desplaza a la izquierda, entendiéndose que está escrito de esa manera. Eso está bien. C, el sistema cambia para reponer el PCl3. Ok, correcto. Así que se desplaza hacia la derecha, correcto. Lo mismo que dijimos. Intenta o disminuye la presión. Dice aquí, era la D, la presión se incrementa.
la presión del gas, pero es que fíjense que dice la presión del gas, no dice que la presión se incrementa, porque si dijera la presión se incrementa, simplemente, yo interpretaría que es la presión externa, entonces ocurre la reacción de menor volumen, o sea, la reacción hacia acá, pero no es eso, aquí dice la presión del gas. ¿Cuál gas? Dice, D, ¿sí? Intenta o disminuye la presión hacia, no sé qué puso aquí, pero hay menor volumen de gas, así que se desplaza hacia la izquierda. Ok, él está interpretando como si fuese la presión externa, pero aquí no dice la presión, o sea, la presión atmosférica. Aquí dice la presión del gas y no especifica cuál gas. Así que esta respuesta me crea la duda. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ¿no? Así que esta respuesta aquí al final que pusieron, que se desplaza hacia la izquierda, es suponiendo que dijera la presión atmosférica se incrementa. Entonces voy hacia el menor volumen, que es este. ¿Estamos claros? Bien. Dice C, no tiene efecto, bueno, por consistema, nada más es que disminuye el tiempo en que se alcanza el equilibrio, eso es, está ahí. Bueno, esto está bien, pero yo si le tengo que poner aquí, no a la respuesta que dieron su compañero, sino a la misma enunciado, la pregunta D me causa dudas, no especifica cuál gas, porque ahí tengo 3 gases. No sé si el español ustedes lo entienden en lo mismo que yo acabo de decir, ¿ok? Lo voy a poner aquí porque es lo que hemos estado discutiendo, o sea que la respuesta a D en el texto no especifica cuál gas, ¿sí? No especifica la presión de qué gas, dice del gas. ¿De qué gas? Ok, bien, eso está bien. ¿Hay duda en esa respuesta? No hay duda en la respuesta de su compañero porque interpretaron que su compañero interpretaron que se refiere a la presión atmosférica. Esa es la interpretación que ellos hicieron. Pero yo aquí pongo, a ver, respuesta a D. Hay duda en el texto, no especifica cuál presión de gas. No especifica presión de qué gas. Mejor se le. No especifica presión de cuál gas. Ok, así yo creo que está más claro. Ok, bien, eso Profesor, allí, dígame. usted lo está viendo de la manera individual, pero yo creo que como los gases están reaccionando, lo que quieren decir es que en la mezcla global es un solo gas. Sí, pero entonces, sí, pero ahí dice la presión del gas. Ok, te lo está diciendo en minúscula. Ahí eso es que se interpreta que tiene que decir un gas. O sea, esto es un sistema gaseoso. O en todo caso, la presión del sistema me hubiera puesto, se incrementa. Ahí no dice eso. Ahí dice la presión del gas. Es la traducción que hay ahí. La presión del gas se incrementa. ¿Cuál gas? Porque yo tengo este sistema en equilibrio y tengo 3 gases allí. Yo no puedo interpretar qué es la presión de todos los gases, que sería entonces la presión interna. En todo caso, tendría que ser más claro aquí, porque esto, tal como está escrito aquí, se presta confusión. O sea, usted interpreta una cosa, yo interpreto otra, y un tercero interpreta, sí, porque yo puedo pensar, bueno, la presión del gas cloro se aumenta, entonces obviamente va hacia acá. Pero yo puedo interpretar la presión del PCl3 iría para acá. Pero yo puedo interpretar, ¿y si aumenta la presión del PCl5? ¿Sí? La presión del gas. Aquí yo creo que la interpretación, o sea, la pregunta de quizás lo que quiso decir es si se aumenta la presión. ¿Por qué? Porque esto está en un sistema donde yo puedo aumentar la presión a través de un sistema de bomba, por ejemplo, ¿no? De pistón móvil, como dice el texto en la pregunta por acá atrás, en la pregunta Profesor, anterior. yo lo tomé de esa forma.
Así que, porque yo lo tomé de esa forma con respecto a la presión, porque la presión siempre va a ser directa, o sea, en este caso es directamente proporcional a los moles de gas que claro, o sea, tengamos, pues. la presión depende de, de qué gas. Entonces, pero obviamente que, pero fíjense lo que yo estoy diciendo, o sea, mi sistema es que yo tenga, por ejemplo, un recipiente y conectado a ese recipiente el émbolo. El sistema es la reacción que está ocurriendo, o sea, los gases que están ahí. Pero el pistón yo puedo empujar o puedo que el sistema, que es lo que está dentro del recipiente, empuje el pistón hacia afuera. Cuando uno empuja el pistón es porque adentro del recipiente la presión disminuyó y entonces el émbolo cae. Y cuando el volumen disminuye, o cuando la presión interna disminuye, cuando está ocurriendo una disminución de gases. O sea que en este caso está ocurriendo esta reacción. Pero eh, fíjense que el problema es el enunciado de la pregunta D. La presión del gas se incrementa del gas. Dentro de mi sistema en equilibrio, o mi sistema, que mi sistema es los tres gases, el émbolo y todo lo que está afuera son los alrededores. ¿Ok? Mi sistema son los gases. Entonces, la presión del gas se incrementa. Si dice la presión del gas, está hablando de estos tres gases y no me especifica cuál. Yo no sé si yo estoy equivocado o lo que se interpreta aquí, tal como está escrito, es que no me dice cuál gas. Quizás, y la interpretación para que sea la respuesta que usted dice, que vaya en el sentido hacia la izquierda, es que la presión externa aumente. ¿Okay? La presión externa, fíjense que no estoy diciendo de ninguno de los tres gases. La presión externa, entonces mi sistema sí va a ser influenciado por los alrededores, porque la presión externa yo la estoy aumentando, entonces va a ocurrir la reacción en la formación del pentacloruro fosfuro. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Si yo dijera, fíjense, eh, que la presión del gas incrementa, ¿cuál gas que yo inyecte, por ejemplo? La presión aumenta la presión de PCl5. Si yo aumento la presión de PCl5, ¿y eso cómo lo tengo que hacer? Tengo que inyectar del exterior, de alguna manera. Si aumenta la presión de PCl5 es porque yo estoy inyectándole al sistema, entonces sí, ocurriría entonces la reacción hacia acá. Por eso le digo que el enunciado no dice qué gas está incrementando la presión. Quizás la pregunta de la traducción o quién sabe que cómo está la redacción. La presión, la presión del sistema se aumenta. O sea, externamente, de alguna forma, yo aumento la presión. Pero aquí dice la presión del gas se incrementa. ¿Cuál gas? Como dice Jan, dice, él interpreta que todo es una sola masa de gas, pero ya hay tres. Pero ahí no están diciendo la presión total de gases, sino que simplemente dice la presión del gas. ¿Cuál? Lo único que pudiera hacer, como dije hace un ratito atrás, es que uno interprete que sea la presión de este que se está retirando aquí, pero si se está retirando, ¿cómo lo vas a aumentar? O sea, esta pregunta, las preguntas cuando se enuncian A, B, C y D son independientes, a menos que las relaciones en el enunciado mismo, en el escrito mismo. Profesor, Sí, díganme. permiso. Díganme. Acabo de buscar el libro en inglés y en Ajá. la pregunta dice, o sea, se refiere a la presión de los gases se incrementan. O Ajá, sea, vieron, se dan los cuenta. gases. Eso es como si yo, sí, para aumentar la presión de los tres gases, es como si yo estuviera, como el sistema está en equilibrio, ¿no? Dentro de un recipiente y yo ese recipiente tengo un émbolo que lo puedo empujar, entonces es lo que yo digo. Es el equivalente a si aquí dijera la presión, ¿sí? Se aumenta la presión externa que mediante un émbolo se empuja. Si yo empujo ahora vamos a suponer que ustedes lo que acaba de buscar Génesis en el texto en inglés es correcto. Yo tengo todos estos tres gases en un sistema. Entonces yo aumento la presión de los gases. ¿Cómo le aumento la presión de los gases? Yo empujo, ¿sí? El émbolo, así que voy a presionar a los tres gases. ¿Cómo, como el sistema incluye los tres gases, el sistema en equilibrio es estos tres gases? ¿Cómo va a responder el equilibrio? Es ocupando el menor volumen, que sería la reacción en el sentido contrario. Pero fíjense que la traducción no dice la presión de los gases, dicen la presión del gas.
Entonces es como si se interpretara que están aquí, que esto en español dijera del gas es todo el volumen gaseoso, pero eso es otra cosa. ¿Sí? Todo el volumen gaseoso no es un gas, son tres. Así que eso es para contestarle más o menos a lo que Jan interpretó. O sea, yo interpreto otras cosas de lo que Jan interpretó. Pero si ahora dice Génesis, que en inglés dice la presión de los gases, ¿cómo yo puedo aumentar la presión de los gases? Empujando con un émbolo el recipiente, el sistema donde yo tengo estos tres en equilibrio. Entonces, eso es lo mismo el sistema que se utilizó allá en el capítulo 6, y lo voy a buscar ahorita rápidamente en la presentación, que se empuja un émbolo y entonces aumenta la presión del sistema, que el sistema contiene los tres gases. O sea, lo que dice en inglés, la presión de los gases se incrementa. ¿Cómo yo la puedo incrementar? Empujando el recipiente que lo contiene a los tres. Y si yo hago eso, entonces la reacción que se favorece es la que ocupa el menor volumen, que es la reacción hacia la izquierda. Algo similar a lo que contestaron sus compañeros aquí. Que es lo que yo decía, que si hubieran puesto aquí la presión externa se incrementa, es porque yo tengo el sistema en contacto con una presión externa que lo puede afectar. Es una perturbación externa. Si ustedes leen el enunciado del principio de Le Chatelier, se van a dar cuenta que está en ese sentido. Bueno, eso creo que es... Hay un último problema antes que, para no dejar de... No, sí, no, ya se terminó. ¿O sí? Sí, el último problema es el problema 14, ¿qué? Dice allí. Bien, dicho eso, yo asumo que ya el 1490 nada más lo vemos y le doy una ojeada rápido para ver si estuvo bien resuelto. El 1490 está por aquí, 70, 85, por aquí ya debe estar el 90 hacia abajo, me imagino. 88, 89, 90, ahí está. Ok. Ok, bien, ahí está el 90. Se tiene esa reacción. Dice, la constante de equilibrio para esta reacción la dan aquí. Al comienzo de la reacción están presentes tantas cantidades de los tres gases, ¿sí? En un reactor de 2.40. Calcule las concentraciones de los gases en equilibrio. Yo tengo que calcular primero las concentraciones porque me dan moles y me dan volumen. Eso lo hicieron aquí su compañero para ver mol, volumen. Ok, correcto, eso da las concentraciones molares. Y entonces dice aquí la constante es tal, calcule las concentraciones de los gases en equilibrio. Ok, bien. Aquí está, bueno, no sé por qué hicieron QC. Hicieron QC igual, ok, QC menor que KC, así que bueno, KC es igual a, bueno, ¿qué pasó esto? Se quedó también sin resolver. Que sí debe estar resuelto por aquí abajo, sí, aquí está resuelto. O sea, la constante que es 54.3, aquí está, 54.3 va a ser igual a la presión inicial, la concentración inicial de esto menos X, la concentración inicial de esto menos X, la concentración que se va a formar de esto, que es 2X al cuadrado. Eso, a ver si lo hicieron por aquí. Sí, esto pareciera que sí, ¿no? La concentración es 54, a ver. Ok, sí, porque se tienen de los tres. HI es 0,086. A ver, ¿qué hicieron aquí? KC 54 es punto 369. Ese punto 369. Aquí hay algo que no alcanzo a ver qué hicieron aquí su compañero. Déjenme echar para atrás. Aquí, ¿qué hicieron aquí? Bien, aquí calcularon QC. Pero este QC está bien. Sí, o sea, esto lo calcularon y esto da, según ellos, no tienen valor. QC dice simplemente, 1.11 es menor que 54.3, está bien. Ok, eso está bien. Entonces, en equilibrio va a ser la inicial. Pero ¿por qué pone punto 369? Si el problema le está diciendo que al inicio, no, perdón, sí, es punto 369. Sí, punto 369. Ok, bien, eso está bien allí. Yo creo que el problema está bien planteado. 54.3 es esto, más 2x al cuadrado, correcto. Punto 297 menos x, punto 40 menos x. Ok, bien, esto es la constante de equilibrio, así que es 54.3, así que cuando yo obtenga la x, obtengo
todas las concentraciones en equilibrio. Eso lo hicieron la cuadrática, ¿correcto? Así que si X le vale, ¿dónde está X aquí? X dice que vale, no sé. X le vale, no sé, parece que no lo terminaron de resolver o está acá abajo. No encuentro el valor de X. X igual, lo encuentran ustedes. Ah, sí, X igual a esto entre esto, dice 247. Ok, no puede dar 247. Sí. Ok, bien, 247. A ver. Tienen que revisar esa cuadrática entonces. Ok. Porque ¿cómo usted le va a restar a punto 297, 247? Esa cuadrática hay que revisarla. Ok. Esto que está aquí, la concentración inicial más lo que se va a producir, porque debe aumentar tal como hicieron allá. Esto menos. Así, aquí esto aparentemente lo que tienen que revisar es la cuadrática, ¿sí? Que tienen allí. Cuando revisan la cuadrática, ¿por qué digo que tienen que revisarla? Porque obviamente hidrógeno no va a tener una cantidad negativa de hidrógeno. ¿Ok? Sí. Aparentemente allí hay que revisar eso. ¿Sí? Esto que está aquí, no logro ver lo que han hecho allí que esté. ¿Sí? Hay que resolver la cuadrática. Voy a ponerle allí el signo de interrogación. Génesis, el problema del 17, del capítulo 17, que era de equilibrio, sigue quedando pendiente ya, pero ya le tengo, igual lo voy a anotar allí en la actividad del capítulo 17, que era la actividad 5, ese problema. O sea que este problema hay que revisarlo. Lo vamos a dejar allí porque ya ustedes faltan 3 minutos o 2 y no quiero quitarles tiempo para su próxima clase. Bien. Ahora, entonces, ya no hay más preguntas aquí. Ahora, yo creo que contesté porque el otro documento que teníamos abierto, que era el del grupo 2, me hicieron una pregunta por ahí que yo creo que en lo que hemos estado diciendo, ya aquí, ya la contesté. El volumen de líquido permanece constante. Yo creo que cuando yo hice el análisis del cambio en el 48, ahorita lo volvemos a buscar, yo le respondo. De todas maneras, no lo he escrito aquí. Igual se lo voy a escribir aquí al grupo 12, las preguntas que me estaban haciendo. ¿Ok? Y me parece haber visto que el análisis que hicieron este grupo de ese último problema sí es el correcto. Vamos a ver. Que me parece haberlo visto. Que antes de que se vayan, porque así ya a ver, hicieron aquí esto, con esto y esto obtienen y les dio la cuadrática, sí la resolvieron bien, este grupo sí, la cuadrática, la X le da 0. Dice 227. Obviamente la respuesta, cuando uno tiene la cuadrática, tiene dos valores de X, tiene que obtener el valor de X que genere un valor tal como está aquí. Tomo este menor valor para que la resta de la cantidad inicial quede un valor dado, no un valor negativo. Porque no se ha consumido todo. Si está en equilibrio, no se llega a consumir todo. Y luego la del otro gas, menos esto, da un valor. Y luego la de HI, sí que sería esto, más 2X debe dar 0.082. Okay, esto está bien. Y aquí lo confirman. La verificación es cuando usted pone estos valores, debe dar 54. Bueno, da eso. Entonces, esto sí está aquí, correcto. Entonces, antes de irnos, faltan 30 segundos. Entonces, este problema en el grupo 2 está bien hecho, el último problema. Así que no tenemos que decir más nada. Eso está ok. Aquí el grupo 2. El grupo 2 creo que dice aquí. Grupo 2 sí lo hizo bien. Ok. Está bien. Así que para el otro que estábamos analizando, ¿sí? El otro que estábamos viendo del otro grupo, que era el del grupo 7, entonces le voy a poner aquí ver problema en el grupo 2. ¿Ok? Ver problema en el grupo 2. ¿Ok? Ya, listo. Así que así de una vez hay la contribución de un grupo al otro para ver cómo se resolvió el problema. Y de todas maneras ya lo estoy yo indicando aquí.
Bueno, chicos, gracias. Creo que estuvo bien enriquecedora la discusión. No sé si tienen alguna pregunta, pero ya estamos en el periodo en que ustedes deben estar ya preparándose para la próxima clase. Así que yo voy a dejar de compartir por aquí